Imagínate un mundo donde la ley no tiene poder, donde la vida y la muerte dependen de una sola orden. Un mundo donde los más temidos no eran presidentes ni generales, sino hombres que operaban en las sombras, construyendo imperios de crimen con una sola regla. El poder se gana con sangre y dinero. Algunos fueron admirados, otros temidos, pero todos tenían algo en común. Su nombre infundía respeto y terror. Hoy te contaré la historia de los 10 mafiosos más audaces de la historia. Si te apasionan las historias de crimen y poder, suscríbete para no perderte más contenido como este. Ahora, prepárate para adentrarte en el lado más oscuro de la humanidad. Comencemos. Número 10. Frank Lucas. En los años 60 y 70, Nueva York estaba inundada de sustancias ilícitas, y un nombre destacaba por encima del resto: Frank Lucas. A diferencia de otros mafiosos, no dependía de intermediarios. Él mismo se encargaba de traer la mercancía directamente desde el sudeste asiático, utilizando un método escalofriante. La escondía en los ataúdes de soldados caídos en la guerra de Vietnam. Con este negocio, amasó una fortuna de cientos de millones de dólares, convirtiéndose en el rey del tráfico en Harlem. Pero como todo imperio construido sobre el crimen, su reinado no duró para siempre. Terminó tras las rejas, sentenciado a 70 años de prisión. A pesar de su caída, su historia trascendió el tiempo y quedó inmortalizada en la película American Gangster, donde Denzel Washington llevó su personaje a la gran pantalla. Número 9. Griselda Blanco, la reina del tráfico. El mundo del crimen no era solo cosa de hombres. Griselda Blanco, conocida como la Viuda Negra, fue una de las figuras más despiadadas del narcotráfico en los años 70 y 80. Desde las sombras, controlaba el tráfico desde Colombia hacia Estados Unidos, acumulando poder y riqueza a un nivel sin precedentes. Pero lo que realmente la distinguía era su brutalidad. No dudaba en eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluidos sus propios esposos. Su red fue clave en el ascenso de los carteles colombianos, y su despiadada manera de operar la convirtió en una de las criminales más temidas de la historia. Pero, como suele pasar en este mundo, su reinado no duró para siempre. Fue arrestada, deportada a Colombia y, en 2012, su propio pasado la alcanzó. Fue asesinada en plena calle, poniendo fin a la era de una de las mujeres más peligrosas del crimen organizado. Número 8. Meyer Lansky, el contador de la mafia. Mientras muchos mafiosos confiaban en la violencia para imponer su poder, Meyer Lansky demostró que el verdadero dominio estaba en los números y la estrategia. Con una mente brillante para las finanzas, se convirtió en el arquitecto económico del crimen organizado en Estados Unidos, manejando fortunas que ni el propio gobierno podía rastrear. No necesitaba pistolas ni amenazas, solo cálculos precisos y una visión que iba más allá del dinero rápido. Construyó un imperio de casinos en Las Vegas, Cuba y el Caribe, perfeccionando el arte del blanqueo de capitales y asegurando que los millones de la mafia fluyeran sin dejar rastro. Pero su mayor hazaña no fue solo acumular riqueza, sino mantenerse intocable. A pesar de décadas de investigaciones y sospechas, Lansky nunca pasó un solo día en prisión. Murió en 1983, rico, libre, y con un legado que sigue siendo estudiado por criminales y empresarios por igual. Número 7. Pablo Escobar, el patrón del mal. El narcotraficante más famoso de la historia. Pablo Escobar convirtió a Colombia en la capital mundial de la cocaína en los años 80. Su cartel de Medellín generaba más de 420 millones de dólares semanales, tanto dinero que tuvo que esconderlo en bodegas, caletas secretas e incluso enterrarlo bajo tierra. Pero Escobar no solo quería dinero, quería poder absoluto. Desafió al gobierno, puso bombas, ordenó asesinatos y hasta intentó convertirse en presidente de Colombia. Se convirtió en una amenaza para el Estado y desató una guerra que dejó miles de muertos. Su imperio de terror llegó a su fin
el 2 de diciembre de 1993, cuando fue acorralado y abatido en un tejado de Medellín. Pero su historia no murió con él. Hasta el día de hoy, sigue siendo una de las figuras más impactantes y temidas del crimen organizado. Número 6. Charles Lucky Luciano, el padre de la mafia moderna. Si hoy existe la mafia tal como la conocemos, es gracias a Lucky Luciano. Él transformó el crimen organizado en un sistema empresarial, creando la Comisión, un consejo que controlaba todas las operaciones de la mafia en Estados Unidos. Luciano entendió que la violencia sin control solo traía caos, así que organizó a las familias mafiosas para trabajar juntas en el negocio del juego, la extorsión y el narcotráfico. Fue arrestado en 1936, pero incluso en prisión siguió manejando su imperio. Finalmente, fue deportado a Italia, donde vivió sus últimos años como una leyenda del crimen. Número 5. Al Capone, el rey de Chicago. Ningún mafioso es tan icónico como Al Capone. Durante la ley seca, convirtió el tráfico de alcohol en un negocio multimillonario, controlando cada bar clandestino en Chicago. Era un genio de los negocios, pero también un hombre despiadado. Su mayor golpe fue la matanza de San Valentín, donde eliminó a sus rivales a sangre fría. Sin embargo, lo que la policía nunca logró probar, lo consiguió Hacienda. Capone cayó por evasión de impuestos en 1931. Pasó sus últimos años en la cárcel y murió enfermo y olvidado, pero su legado sigue vivo en el imaginario popular. Número 4. Joaquín El Chapo Guzmán, el señor de los túneles. Desde las montañas de Sinaloa, México, Joaquín El Chapo Guzmán construyó el cartel más poderoso del mundo, desafiando gobiernos y controlando el tráfico de sustancias ilícitas con una precisión casi militar. Su especialidad eran los túneles, pasadizos ocultos que le permitieron mover toneladas de mercancía entre México y Estados Unidos sin ser detectado. Pero su legado no se basó solo en el contrabando, sino en su capacidad para burlar a la justicia. Se fugó de prisión en 2 ocasiones, humillando al gobierno mexicano y convirtiéndose en una leyenda viva del narcotráfico. Pero la suerte no dura para siempre. En 2016, fue finalmente capturado y extraditado a Estados Unidos. Hoy cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad, pero su imperio sigue operando desde las sombras, demostrando que su legado va más allá de su captura. Número 3. Bernardo Provenzano, el fantasma de la mafia siciliana. Mientras otros mafiosos buscaban la fama, Bernardo Provenzano hizo todo lo contrario. Gobernó la Cosa Nostra en Italia durante más de 40 años, sin que nadie supiera cómo era su rostro. Era tan escurridizo que lo apodaban el fantasma. Se comunicaba solo a través de pequeños mensajes escritos a mano, llamados pizzini, para evitar ser rastreado. Su discreción lo mantuvo a salvo hasta 2006, cuando finalmente fue capturado. Pasó el resto de su vida en prisión, pero su legado en la mafia sigue vivo. Número 2. Dawood Ibrahim, el fantasma del crimen en Asia. Mientras muchos creen que la mafia solo domina en América o Europa, Dawood Ibrahim demostró que el crimen organizado no conoce fronteras. Es el líder del D Company, una de las organizaciones criminales más peligrosas de India y Pakistán, con un imperio basado en narcotráfico, extorsión y lavado de dinero. Pero su poder va más allá del crimen común. Está acusado de financiar ataques terroristas y de mantener vínculos con grupos extremistas, lo que lo convierte en una amenaza global. A pesar de ser uno de los hombres más buscados del mundo, sigue prófugo, moviendo los hilos del poder desde las sombras, con miles de millones de dólares a su disposición. Número 1. Xi Jinping. El crimen organizado a nivel estatal, aunque no se le considere un mafioso tradicional, hay quienes lo ven como el líder de uno de los sistemas de control más sofisticados del mundo. Bajo su mandato, el partido ha consolidado un poder casi absoluto, utilizando tácticas que recuerdan a las de las organizaciones más influyentes de la historia: supresión de disidentes, control total de la información
y una expansión económica que algunos consideran parte de un ajedrez global. Más que un líder, se ha convertido en el arquitecto de un sistema donde el poder y la lealtad no se negocian, se imponen. Con esto vamos por finalizado el video, pero si antes preguntarte cuál de estos nombres crees que fue el más astuto y temido. ¿Falta alguien en la lista? Déjalo en los comentarios y hagamos que esta conversación siga creciendo. Si te gustó, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo video.